Bueno, bienvenido. En resumidas cuentas, te voy a hacer un paso a paso de lo que fueron mis 40 años. Fácil, ¿no? No, la idea es esta. Todo comienza en un principio cuando uno es un jugador de tenis, tiene una pasión por jugar al tenis y de repente decide, por X motivos, ponerse a dar clases de tenis. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que para mí era una pasión comenzó a ser un trabajo. Con el paso del tiempo, ese trabajo fue desencadenando en distintas situaciones. ¿Qué tuve que hacer yo para ir mejorando? O sea, tratar de que mi trabajo comience a ser eficiente. A través de los años, de un club al otro, fui tomando distintas situaciones, fui buscando distintas capacitaciones en los cuales, por ejemplo, traté de ir optimizando mis tiempos. ¿Por qué? Normalmente cuando uno es un apasionado de algo, lo hace por hacerlo. O sea, no mide si va a ganar más, si va a ganar menos. Pero cuando uno ya tiene un trabajo, realmente empieza a valorar otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuánto dinero vas a entrar? Si llegas bien a fin de mes, si te puedes dar algunos gustos o no te puedes dar gustos. Entonces ya después hay una variable que tiene que ver cómo empezás a optimizar vos tu trabajo para hacerlo realmente muy eficiente. Podés trabajar tranquilamente solo, podés trabajar dentro de una estructura, y es lo que te voy a ir a contar después en el paso a paso, siendo un poquito más específico con todo esto. Cuando uno logra tener un trabajo eficiente, va a empezar a encontrar situaciones en las cuales su trabajo va a pasar a ser un negocio. Pero cuidado, muchas veces decir que tengo un negocio en el mundo del tenis no sinceramente es un negocio, porque muchas veces vas a hacer un trabajo disfrazado, que no es un negocio en resumidas cuentas. Entonces hay un paso más que tiene que ver cuando empezás a optimizar con cuestiones de marketing que tus canchitas de tenis empiecen a tener más alumnos, o sea, y empezás a moverte de otra manera. ¿Qué es lo bueno? Que uno, de un comienzo de pasión, comenzó a tener un trabajo, empezó a escalar muchísimo en lo que tiene que ver el mundo del tenis, y con cuestiones de marketing, uno lo que generó es que sus escuelas de tenis estén llenas, que tengan muchas clases particulares, que tengan muchas clases grupales, que tengan, por sobre todas las cosas, mucho movimiento. Pero claro, eso no es un negocio, porque muchas veces hay un problema. ¿Cuál es? Que si vos no estás en tu club, que si vos no estás sincronizando el movimiento de todos los profesores, la estructura se cae. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la gestión de las operaciones que vos llevás a cabo en tus canchas de tenis. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si vos empezás a optimizar la gestión de tu escuela de tenis, vas a llegar a tener lo que sí estamos hablando, un negocio eficiente. En resumidas cuentas, la idea es cómo podemos hacer para pasar de un apasionado del tenis que empezó a trabajar para que pueda llegar a tener un negocio eficiente en el mundo del tenis. En resumidas cuentas, cuando yo te hablo de un trabajo, vos acá estás cambiando tu tiempo por dinero. Una clase de tenis vale tanto y no hay más que eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés un negocio, ya el tiempo es distinto, porque vos tenés mucha gente trabajando para vos y tenés gente produciendo para vos. Vos podés empezar a disponer de tu tiempo porque hay otra gente que está dentro de las canchas de tenis haciendo lo que vos hacías antes. Y no por uno, sino por 3, por 4, por 5 o por 6 canchas. Depende de tu estructura de trabajo. Ahora bien, ¿en qué parte de la cadena te estás encontrando vos? Porque ahora voy a hablar de cada uno de los pasos para ver con cuál te identifico a vos. Muy bien, ¿estás en el avatar 1? Simple. Puedes ser una persona que quiere empezar a dar clases de tenis, puedes tener un curso o puedes empezar a dar clases con algún profe que trabajó con vos. En muchos casos, vos estás trabajando dentro de una estructura. Por ejemplo, suponte, una estructura básica como la que yo tenía en Bolivia. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Te voy a desglosar básicamente, había 7 áreas, pero vamos a trabajar con 4 áreas distintas. ¿Qué es lo importante? Vos sos el profesor que está arrancando acá y vas a estar dentro de una estructura. Bien, perfecto. ¿Cómo haces para escalar? Porque la idea es que vos empieces a trabajar y después puedas en un futuro tener un negocio eficiente. La cualidad de este profesor es que en este paso a paso te vamos a explicar en el curso cómo ser un buen profesor de tenis. Parece simple, pero no creas que lo es. ¿Por qué? Porque vos, marcando diferencias en este grupo de trabajo, vos vas a marcar dentro de la estructura un nivel que va a hacer que el supervisor pueda bien, o tu encargado de área, pueda comenzar a generarte un poquito más de clases, porque estos funcionan con clases grupales o bien con clases individuales. Entonces, potenciando tu capacidad con las cualidades de buen profesor,
vas a empezar a escalar dentro de tu estructura. ¿Dónde puedes llegar? A ser supervisor de área o bien luego puedes pasar a un cargo superior de ser Head Pro. Entonces, eso es como vos vas a ir escalando siendo un profesor de tenis dentro de una estructura. Cuando te hablo de Bolivia, no te hablo de Bolivia el país, o sea, evidentemente dentro de Bolivia yo trabajaba en un club que era el Country Club Las Palmas, uno de los clubes más importantes de Santa Cruz de la Sierra, en el cual yo estaba como Head Pro. Al estar como Head Pro tenía bajo mi cargo una cantidad de 23 profesores de tenis trabajando en distintas áreas, tenía grupos de psicólogos, tenía grupos de preparadores físicos, entonces dentro de cada una de las áreas yo tenía asignado un encargado porque era el profesor que marcaba la diferencia del resto de los profesores. ¿Qué es lo bueno en una estructura? Que vos, cuando armás una estructura de tenis, tenés que contener todos los niveles de tenis, te hablo desde mini tenis a, por ejemplo, jugadores de nivel de competición. Todo esto es una estructura de tenis que tiene que ir segmentada por área. ¿Por qué? Puedes tener mini tenis, puedes tener niveles de iniciación, puedes tener niveles de avanzado o competición, puedes tener niveles de adultos o de niveles pro. O sea, en mi caso había 7 diferenciación de niveles. Pero bueno, simplemente con esto te da una pauta de cómo manejar. ¿Qué es lo importante de esto? Que dentro de las áreas, cada área tenía un encargado y tenía varios profesores que trabajaban de ayudantes y a su vez estos profesores tenían monitores que también colaboraban con ellos. Entonces, ¿cómo uno marcaba la diferencia? Básicamente tratando de capacitarlos a todos y después vos veías la intención, vos veías la ambición de progresar de cada uno de ellos que empiezan a tratar de buscar su espacio y a tratar de crecer dentro de una estructura. Entonces, si vos, por ejemplo, estás arrancando, tu posición va a ser esta. O sea, sí, estás abajo, en la base de la pirámide. Pero, ¿cómo podés escalar? Simple. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la capacitación que va a darte muchos valores y va a darte muchos recursos como para que vos empieces a marcar la diferencia dentro de una estructura de tenis. Puede ser esta o una estructura similar. Entonces, básicamente, desde esta posición es desde donde vos vas a empezar a escalar en lo que tiene que ver con tu progreso dentro del tenis. Y por sobre todas las cosas, que vamos a empezar a hacer acá, no solo que te capacites, sino que tu trabajo comience a ser eficiente. Porque acá hay muchos profesores, ¿está? Porque imagínate vos que sacando los encargados de áreas, acá había más o menos 18 profesores en la misma situación, pero no todos eran lo mismo. ¿Por qué? Porque algunos, con ambición, con capacitación, generando buenos recursos y generando valores, comenzaron a marcar pautas para hacer su trabajo un poco más eficiente. Luego pasó a ser mucho más eficiente y han comenzado a escalar dentro de cada una de sus áreas. Que eso es lo importante, que vos puedas escalar, pero sobre todas las cosas, que tenga claro dónde estás ubicado, y hacia dónde queremos que vos vayas progresando día a día. Y para hacértelo más simple, el programa que tenemos es un programa que va paso a paso para llegar desde una pasión o un trabajo a tener un negocio eficiente en el mundo del tenis. En el primer paso tenés que ver cómo es la posibilidad de que vos puedas mejorar muchísimo siendo un buen profesor de tenis. ¿Está? Y esto tiene que ver con empatía, con manejo de situaciones de grupo, con manejo de clases, con armado de clases, con controlar programación de clases, con controlar métodos evaluativos en el progreso de los chicos. O sea, y esto tiene que ver con cada una de las áreas, porque cuidado, te hablo de mini tenis, te puedo hablar de iniciación, te puedo hablar de niveles avanzados o te puedo hablar de niveles de competición, porque cada área tiene su especialista. Y en el curso, para lo que tiene que ver con el servicio y las condiciones de buen profesor, está especificada cada una de las áreas y en el proceso de cómo hacerlo paso a paso. Dicho esto, o sea, si vos estás comenzando, hay muchísima información para que vos puedas ir progresando en el paso a paso. Cuidado, mi idea no es que vos te quedes acá. Mi idea es que vos puedas ir escalando en el mundo del tenis y puedas llegar a tener un negocio eficiente. Te digo algo más, de Bolivia me vine a España. ¿Dónde empecé yo en España? En España volví a empezar acá. ¿Está? Acá.
sea, si te digo que trabajaba por 6 euros la hora, ¿me lo crees? Pero claro, si vos te pones a ver que al llegar acá yo ya tenía más de 30 años de experiencia, había llevado casi 27, 28 clubes, o sea, tenía muchos recursos, muchos conocimientos, y te digo sinceramente, el hecho de haber llevado muchas escuelas durante mucho tiempo, haber sido muy exitoso, ser un referente en la Argentina, ser un referente en Bolivia, o sea, yo llegué a España, o sea, y tuve que empezar de cero. Entonces, esto que yo te explico, lo podés hacer vos, lo pude hacer yo y lo puede hacer cualquier persona que tenga claro el proceso de cómo hacerlo. Hoy estoy acá, yo creo que tengo un negocio muy eficiente en el mundo del tenis, pero no hace mucho tiempo, por tercera vez, volví a empezar en España y de acá pude llegar acá. En el proceso de cómo hacerlo, te lo voy a hacer mucho más efectivo. Te voy a hablar a vos si estás en el Avatar 2. ¿Qué sería un Avatar 2? Ya un profesor ligeramente consolidado que tiene un trabajo eficiente, con buena carga horaria, con muchas clases, que va de un lado para el otro, y de repente se encuentra con que puede agarrar un club. Importante, ¿eh? 2 canchitas, 3 canchitas, 2 pistas, 3 pistas, está realmente bien. ¿Qué es lo más importante que vos tenés que generar para que tu trabajo eficiente pase a ser un negocio? Tenés que efectuar campañas de marketing. ¿Por qué? Porque vos tenés tu agenda llena, pero en realidad acá tenés 3 pistas de tenis o 3 canchas de tenis a las cuales tenés que llenarlas. Pero claro, vos solo, ¿de qué te vas a disfrazar para manejar las 3 canchas? Vas a necesitar un profe, 2 profes y 3 profes, como para empezar a mover toda una estructura, que es la estructura que teníamos o que te habíamos explicado antes. ¿Qué va a pasar? Conforme con buenas campañas de marketing, vas a empezar a generar mucho más volumen de alumnos, vas a generar mucho más volumen de clases. Para hacerla más efectiva, tenés que buscar la forma de que haya más movimiento. Tal vez con un profesor no te va a alcanzar. Entonces ya empezás a manejar muchos más profes, mucho más ayudantes y tu negocio ya empieza a funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque vos vas a recaudar más dinero, vas a tener más plata, pero también vas a tener muchos más dolores de cabeza. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Que vos, controlando esto, puedas de tener un negocio, que ya estamos más cerca de nuestro proyecto final, a tener un negocio eficiente. Y te digo, si vos estás acá, problema de retención no tenés, porque siendo un buen profesor, lo que vos generabas en el módulo anterior era que tenías retención de alumnos. ¿Cuál es tu principal problema en esta área o en este segmento? Que vos necesitas captar alumnos. ¿Cómo captas alumnos? Con buenas campañas de marketing. Te cierro un poquito la explicación. O sea, vos con campañas de marketing puedes hacer que tu club comience a crecer de forma exponencial. Por ejemplo, yo pasé de trabajar por una cancha de tenis o 2 canchas de tenis en Atlético de Rafael en el 2004 a una escuelita de tenis con 15 o 20 chicos. Llegué a tener, después de un proceso de 2 años, 2 años y medio, 380 alumnos. Pero eso no es nada, porque en la misma ciudad pude tener 2 clubes más y en total tenía 500 alumnos. Que eso es lo importante. Que vos, al lugar que tengas, lo puedas explotar. Explotar de gente, explotar de eventos, hacer muchísimas cosas. ¿Está? Y como te decía, ¿por qué llegué yo a esto? Porque en el proceso anterior, siendo un buen profesor, teniendo altos volúmenes de retención, tenía en pueblos con una pista o 2 pistas, canchas o una cancha o 2 canchas de tenis, tenía más o menos un promedio de entre 100 y 180 alumnos, trabajando 2 días a la semana. O sea, no es magia, es trabajo. Simplemente en el proceso de cómo hacerlo es donde está la diferencia. Y si vos estás en este avatar, que es el importante, que necesitas captar gente y empezar a generar volumen, lo más importante es que entiendas que una vez que lo lográs, vas a meterte en un tema mucho más interesante, que es necesitas gestionarlo. Gestionarlo de la mejor manera, ¿para qué? Para que tu negocio luego pase a ser un negocio eficiente, que es hacia dónde queremos que vos vayas. Después de 40 años, y no te la estoy contando de oídos, lo estoy comentando porque lo viví en carne propia y lo hice en carne propia. O sea, he trabajado en pueblos chicos, pueblos que tienen que ver con 2.000 a 6.000 habitantes, con 1 o 2 canchas de tenis, en los cuales iba a trabajar 2 días a la semana. Entonces,
no te estoy contando algo que se puede hacer, te estoy contando algo que se hizo. Entonces, cuando vos tenés la campaña de marketing específica para un lugar puntual, el resultado es simple, el éxito lo tenés asegurado. El tema es que hay que saber qué es lo que yo hice, por ejemplo, en cada uno de los pueblos donde estuve trabajando. Para trabajar, por ejemplo, para que tengas una idea, lunes, miércoles, martes, jueves y viernes y sábado. En 3 pueblos, en un radio más o menos de 30 kilómetros, en los cuales tenía un promedio de 100 a 150 alumnos por clubes. Y era increíble, o sea, pero claro, tenía muy claro qué hacer y cómo hacerlo, que es lo que te explico en el proceso paso a paso. De ahí en más, trabajé en ciudades. Una ciudad como Rafaela, agarré un club de tenis que tenía, nada, 20 alumnos. ¿Sí? No era mi ciudad, llegué tranquilo, me fui haciendo fuerte, generé un espacio, generé, como te decía antes, en una cancha de tenis que me dieron para dar clases particulares, como para hacerme un favor, ¿entendés? Comencé a mostrar lo que yo hacía. Comencé a hacerme fuerte, comencé a tener un poquito más de volumen de clases, hasta que un día me dan la posibilidad de llevar el club. ¿Qué es lo que pasa? Un club con 4 canchas de tenis, una ciudad de 100.000 habitantes, con 2 colegios cerca, dije, esto ha servido. Conclusión, buenas campañas de marketing. ¿Por qué? Porque empecé a dirigir los tiros donde correspondía que vayan. Entonces, una escuela de tenis en la cual yo empecé trabajando con una cancha de tenis con algunas clases particulares como que me hacían un favor, terminé gestionando un club con 380 alumnos y no solo eso, en Rafaela llevaba el Club Atlético de Rafaela, que estaba en pleno centro, pero en la ciudad, en los extremos, había un club que es el Jockey Club y estaba el Aeroclub. El Jockey Club, en realidad, ¿cuál es el problema? Nunca funcionó en la escuela de tenis. Hasta estuvo Felipe Lochicher en su momento, el que entrenó a Vilas. ¿Está? Que más o menos tenía apogeo y auge. Te hablo de la época de Vilas, muchísimos años atrás. ¿Qué pasa? Yo no solo que generé una campaña de marketing para Atlético de Rafaela, sino que empecé a generar una campaña de marketing para el Jockey Club que estaba en la otra punta y para el Aero Club que estaba en la otra punta. O sea, yo tenía todo controlado. ¿Qué pasa? Los 3 sectores de la ciudad, norte, sur y centro, con un club en cada lado. El Jockey con su campaña, ¿qué pasó? Tenía básicamente una estructura llegó a tener 95 alumnos, la escuela más grande del Jockey de Rafaela, en años, y creo que va a seguir siendo la más grande en número. En Rafaela, en Atlético tenía 380, y en el Aero teníamos una escuela que trabajaba 2 días a la semana para también tener un movimiento, y no había más de 60 alumnos porque teníamos determinado tiempo, determinadas canchas, y esto es una cuestión de matemáticas, es puro y duro. Que no me vengan a decir que tengo 20 alumnos y no puedo escalar con chicos, imposible. O sea, si sabes cómo hacerlo, que te explico en el curso cómo hacerlo, tus campañas de marketing hacen que la cantidad de tus chicos de 20, no te digo que se vaya a 200 así en un vuelo, pero si tenés una buena estructura, puedes llevarlo a 100, a 120, a 180 y puedes seguir escalando. Por ejemplo, si te hablo de campañas de marketing, hoy estoy trabajando en España, ¿sí? Después de 40 años que sigo trabajando y me encanta y me gusta, tengo 2 clubes de tenis. ¿Qué es lo importante? Un club lo tengo acá, el otro club lo tengo a 500 metros. Club totalmente cerrado, no entra nadie. Club social. En un radio de 500 metros estoy básicamente manejando 2 campañas de marketing. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque lo que sirve acá no sirve acá. Lo que se usa acá no se puede usar acá. Entonces, cuando vos tenés segmentado bien lo que tenés que hacer y cómo hacerlo, evidentemente el resultado es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy acá tenemos básicamente 120, 150 alumnos y acá estamos más o menos entre 80 y 90 alumnos. Si haces número, pensando que yo llegué a España y empecé a trabajar en una cancha de tenis, trabajando en un colegio a 6 euros la hora, hoy llego a tener 2 clubes, yo creo que se puede lograr un negocio eficiente en el tenis. ¿Qué es con este paso a paso?
que te estoy explicando. ¿Seguimos? O sea, si a vos todo este paso a paso te encuentra siendo un avatar 3, ¿qué es? Vos tenés un negocio, pero todavía no tenés un negocio eficiente. ¿Por qué? Porque vos tenés un club, que tenés muchas canchas, que tenés muchos profesores, que tenés muchos alumnos. Entonces, comienza un tema que es muy importante, que es tu nivel de gestión, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer las cosas de forma que esto a vos no te genere un fastidio? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno gestiona clubes, tiene la sensación de que si no está, todo se cae. Es como normalmente dicen en Argentina, o sea, que el ojo del amo engorda el ganado. Entonces, es importante que vos te involucres en el proceso, que vos tengas claro el proceso de gestión que vas a aplicar en los clubes, y esto tiene que ver con cosas que son muy puntuales. ¿Por qué? Porque vos no te podés replicar en todas las canchas, es imposible. Físicamente yo no puedo estar en mis 7 canchas que están trabajando en los clubes al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer que según protocolos de enseñanza, el servicio que se dé sea el mismo. Y acá vamos a hacer una salvedad. Es importante porque cuando hablamos de buen profesor, hablamos de calidad del servicio. Cuando hablamos de un profesor que genera buenas campañas de marketing, que a su vez genera mucho volumen, tiene que tener una calidad de servicio mucho mejor para ir generando captación de gente y retención de gente. ¿Está? Pero acá lo más importante es que vos entiendas el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para enseñar y estamos para servir. Estamos al servicio de la gente de los clubes. Estamos al servicio de nuestros clientes. Cuando vos entendés que el nivel de gestión tiene que ver básicamente con un nivel de servicio, vas a marcar una gran diferencia. Y ahí empezamos a replicar en cada una de las canchas que vos tengas lo que vos tenés que generar como buen servicio. Si te llegan grupos de mini tenis, si te llegan grupos de iniciación, si te llegan grupos de avanzados, si tenés grupos de competición, si tenés chicos compitiendo, si te caen jugadores profesionales, si tenés que hacer eventos, si tenés que hacer planificaciones, o sea, todo lo que vos tengas que gestionar tiene que ser medible. Tenés que tener protocolos en los cuales cada profesor sepa, desde que el alumno llega, qué hace, cómo empieza la clase, qué hace, cómo prepara la clase, cómo desenvuelve la clase, cómo termina la clase, cómo se van los chicos, si es por una clase. Si tenés que hacer un evento, ¿qué haces? ¿Cómo captás la gente para el evento? ¿Qué tipo de evento vas a hacer? ¿Cómo desarrollás el evento? ¿Cómo terminás el evento? Fácil. ¿Querés hacer un torneo de tenis? ¿Una clínica? ¿Un evento de padrijos? O sea, hay muchísimas cosas que vos tenés que saber cómo hacerlas para no pillarte los dedos. Y podemos hablar de esto y de muchas cosas más. Te puede salir que también en la gestión tengas que desarrollar jugadores de alto rendimiento. ¿Cómo los gestionás? Es con un proceso evolutivo en el cual vos tenés fichas de medición, que estas fichas te sirven para el alto rendimiento, o bien, por ejemplo, si tenemos una estructura de enseñanza desde el nivel inicial hasta el nivel de competición, con protocolos de enseñanza y con protocolos evaluativos, vos vas a lograr que el nivel de excelencia de tu entrenamiento y tu enseñanza sea excelente. Y después el resultado viene solo. Entonces, cuando hablamos de gestión, o sea, no solamente es que vos gestiones bien todo esto, ¿está? Porque cuando vos lo gestionás de una forma eficiente, esto pasa a tu bolsillo de una forma mucho más positiva, porque vos vas a empezar a ganar más dinero. O sea, de nada sirve que vos tengas una estructura bien armada. En Bolivia tenía 10 canchas de tenis, se trabajaba de las 3 a las 20, de las 15 a las 20 horas y pasaban casi 400 alumnos. Todo funcionaba perfecto, o sea, todo iba perfecto. O sea, siempre el club tenía problemas de números porque como no alcanzaban. Claro, empezamos a optimizar el servicio, empezamos a generar mucho más volumen de alumnos por cancha y el negocio empezó a ser rentable. Cuando vos haces eventos, o sea, no solo pasa por hacer eventos. Si el evento es de calidad, vos haces que se replique. Que el primer evento está bien, te da dividendos. Y si el primer evento te da dividendos, evidentemente la gente está conforme, vas a seguir haciendo más eventos, lo vas a seguir perfeccionando y a tu bolsillo le va a ir mejor. Ahora bien, recién te decía
de que vos no te podés replicar en todas las pistas. Vos no podés manejar cada una de las áreas. Vos no podés estar a cargo de los cancheros. Vos no podés estar en todas partes. O sea, acá hay una función, en realidad, ponele el nombre que vos quieras, que lo que tiene que ver en tu nivel de gestión, lo más importante es que aprendas a delegar. Una palabra nada más, ¿no? ¿Sabés el peso que tiene esa palabra? El poder que tiene esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés la función de delegar, vas a empezar a armarte un buen equipo de trabajo. ¿Está? Una muy buena gestión se genera cuando vos armás un buen grupo humano, un buen grupo de profesores y podés empezar a delegar con confianza. ¿Qué es delegar? No es decirle a un profesor, anda a hacer esto y ir vos atrás. O sea, delegar es una palabra que tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque es como vas a bajar información y vas a darle a la persona la posibilidad que resuelva por vos. ¿Qué es lo importante de todo esto? La comunicación. Cuando uno trabaja con distintas áreas, o sea, el gestor, en este caso vos, si sos el Head Pro, tenés que tener los canales de comunicación muy aceitados. Tu función de gestionar tiene que ver en cómo delegás y después también en quién delegás. Porque lo importante es, para que esto sea realmente eficiente, todo funcione como un equipo. Que cada pieza encaje en su lugar. O sea, ¿dónde se corta la cadena? Por el eslabón más débil. Vos, como Head Pro o vos, como gestor de tu estructura, tenés que tener claro cuáles son todos los eslabones buenos y dónde tenés un eslabón flojo para poder corregirlo. Entonces, al nivel de gestionar, no es decir, yo tengo 4 canchas de tenis, tengo 2 canchas de tenis, tengo 200 alumnos. No, 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 no. Vos lo que tenés que tener es toda la estructura aceitada, pero por sobre todas las cosas, lo más importante, lo más complicado y lo más difícil es que vos tengas tu equipo de trabajo conformado. ¿Está? Si vos tenés tu equipo de trabajo conformado, lo que vas a lograr, sí, es a lo que queremos llegar, a que tengas un negocio eficiente en el tenis. Y cuando esto pasa, vos vas a estar más tranquilo. ¿Por qué? Porque puede que un día no vayas al club y todo funciona tal cual estás. Eso es lo importante, porque muchas veces uno gestiona un club y sabe que si no va al club, la gente no va. Si no va al club, aparecen problemas. O muchas veces no va al club y lo llaman por teléfono porque hay unos marrones importantísimos. Entonces, en resumidas cuentas, si vos querés tener un negocio eficiente, tu nivel de gestión tiene que ser óptimo, apoyándote en un muy buen grupo de trabajo, un grupo de humanos, por todas las cosas, en los cuales puedas delegar y puedas tener la confianza necesaria para que todo el desarrollo y todo el servicio que vos le prestes a la gente sea de una calidad increíble. Bueno, y básicamente, gracias por llegar hasta acá o por aguantarme. Espero que te haya quedado algo de todo esto. O sea, lo importante de todo esto es que entiendas el proceso paso a paso de lo que hay que hacer. ¿Está? A mí sí lo que me interesa es muchas veces explicar el cómo hay que hacerlo. Por eso te digo, si a vos esto te interesa o hay alguna parte puntual en la cual vos sientas que podemos darte una mano siendo un mejor profesor, o sea, con alguna campaña de marketing o bien con un nivel de gestión para que puedas tener un negocio eficiente en el tenis, solamente me dejas saber tu opinión. Podemos hablar, nos podemos comunicar, podemos hacer que esto sea un poquito todavía mucho más personalizado. Y como te decía, si esto te interesa, me gustaría conocer tu opinión, me gustaría que me escribas y me digas, Claudio, estoy acá, necesito información para ser un mejor profesor, Claudio, tengo problemas con mi escuela de tenis, no la puedo escalar, Claudio, mi gestión de clubes no la llevo muy bien. Entonces, básicamente, si vos me dejás saber cuál es tu preocupación o cuál es tu problema, voy a decirte específicamente cómo hacerlo en este proceso paso a paso. Y sinceramente te digo que puedo hablarte de esto y puedo hablarte 5 horas más, que es lo que está pasando con los profes. Tenemos reuniones de 1 hora, pero bueno, está complicado porque hablamos mucho más todavía. Te vuelvo a repetir, o sea, tengo mucha experiencia en esto, no es una experiencia teórica, todo es carácter empírico porque todo lo que estoy explicando lo pude hacer durante 40 años y lo voy a seguir haciendo, espero que muchos años más.
Ya con 60 años estoy todavía al pie del cañón y disfrutando básicamente todo esto. ¿Sabes por qué? Porque a mí ir al club a dar clase de tenis realmente me encanta. O sea, yo considero algo muy importante. Yo hice un negocio eficiente del tenis, ¿está? Pero lo disfruto tanto que para mí esto nunca fue un trabajo, ni tampoco es un negocio, ¿está? Yo te vuelvo a repetir, logré hacer un negocio eficiente del tenis y por sobre todas las cosas, disfrutando desde el primer día hasta el día de hoy y espero que muchos más, con la mejor de las perspectivas, disfrutando de lo que hago.